con ustedes. Es un tema. ¿Cómo están? Espero Ahora sí estén me bien. escuchan. Sí, Muy bien, gracias. Pero creo que voy a apagar la cámara para que no tenga para no tener problemas de conectividad porque me está generando un error. ok, Ya, ok. a ver si de pronto ahí ya me escuchan mejor. Listo. Ahora sí me escuchan mejor. Sí la escuchamos perfectamente. Bueno, hola. Ok, listo. Bueno, entonces aquí el ideal es que, pues yo sé que el trabajo se envió antes del mediodía, entonces no sé si lo alcanzaron a mirar. Sí, sí, yo leí como las sugerencias que nos hizo y todo eso estuve mirando bastante y comprendí también cómo lo puso. ¿Sí? Listo, entonces como les dije en el correo electrónico, yo hice un ejercicio de evaluación como si fuera jurado lector. Digamos, poco para que nos pongamos en el contexto de lo que esperaríamos que nos evaluaran. Entonces, aquí o sea, voy a ir por cada uno de los comentarios para que podamos ponernos en contexto de las observaciones y de la intención de mis observaciones. Como les dije en el correo, mi propósito es pues que ustedes puedan finalizar en un tiempo no muy lejano su ejercicio. Es decir, que para el mes de octubre, como les digo yo acá en el correo, podamos hacer la entrega del documento, pues que sea el tiempo máximo de entrega. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman? Sí, No. profe, perfecto. Ok, listo. Entonces voy a continuar. En la medida en que necesiten interrumpirme o hacer un comentario, lo hacen, por favor. Entonces, sí o sí, todos estos documentos deben cumplir el rigor de la aplicación de norma APA. Entonces, ¿qué es lo que pues pude evidenciar acá? Que pues la profesora no había corrido el documento aún por Turnitin hasta no tener todos los elementos completos que integran el documento. Yo solo espero que ella cuando lo corrió por Turnitin lo haya hecho pues como se nos orientó a tutores para que no genere ningún conflicto posteriormente. Significará que yo voy a volverlo a correr por Turnitin para garantizar la idoneidad del documento y con el porcentaje pues indicado por la universidad. Entonces, en cuanto a los aspectos de forma, pues básicamente estoy diciendo que este es un trabajo de maestría, que este trabajo de maestría tiene condiciones específicas, que en términos de forma, tanto las portadas como las tablas, como la numeración, como el tipo de letra, el tamaño de letra, las gráficas, las tablas, las imágenes y las figuras, entre otros de los aspectos claves del tienen unos elementos que deben cumplirse sí o sí. Y asimismo, pues, en términos del contenido, pues en cuanto a la referenciación, a la citación, cuando es una cita textual, cuando es parafraseo, cuando excede más de 40 palabras, etcétera. Digamos que eso, pues, es lo que hay que observar como con detenimiento. Así las cosas igual, por eso este documento, una vez el tutor les dice está listo en completitud, se debe pasar a un profesor de lengua castellana, español o áreas afines para que haga el ejercicio de corrección de estilo y de verificación de aplicación de norma APA y de una certificación que diga que efectivamente el documento cumple en su totalidad con ello. Hasta ahí, pues ese es un elemento. Listo. Cuanto al resumen, que como parte del documento, el resumen pues va, evidentemente, y este resumen no lleva esta identificación, porque para eso su identificación va en las portadas. Y lo mismo, pues aquí hice como unas correcciones solamente de términos de uso de mayúsculas y de comas, pero pues el resumen es claro y pues en inglés simplemente es un tema de unificar criterios porque supongo yo que aquí ya está listo tal cual como lo pide la norma.
cuanto pues al contenido, deben verificar que esta numeración en romano sí corresponde, porque la norma APA indica otras cosas, entonces debemos guiarnos, como insistí ya, en términos de norma APA y efectivamente debe quedar una tabla automática para esta y todas las demás tablas que vengan a continuación. A igual el índice de tablas y la lista de figuras, que por demás hay unas figuras referenciadas, pero otras no. Entonces, una de las observaciones que les hice es que hay unas figuras que se quedaron sin nominar y cuando digo nominar es que no tienen y no tienen consecutivo. Si vamos en uno, en dos, la siguiente en el y obviamente sigue tres, que es la otra, entonces hay que nominarla, hay que darle el consecutivo, pero además a esas figuras o imágenes o gráficos, en este caso, que es lo que esperamos ver de Atlas T, que es aquí las redes, que es lo que me genera Atlas T, y que es lo que yo espero ver, que pues no es lo que aparece en el documento, tenga la relativa nominación en la parte superior, es decir, que diga figura 54, nombre y abajo fuente, entonces sacada de Atlas T. Ok, sí, eso estuve viendo, hay que Bueno, voy referenciar a cada uno. Ok. Asimismo, entonces, exacto, todo eso hay que hacerlo como indica la norma. Asimismo, fui a todas las páginas del documento evidenciando pues una redacción, una articulación de ideas, pero pues hay uno que otro aspectico que hay que corregir que, digamos, en este tipo de documentos no deberían manejarse así, como una lista de cumplimiento, no. Entonces, cuando empiezan con así en el capítulo uno, dos puntos no, hay que hacer un texto de corrido, articulado, entonces esa es la corrección que se le hace. En el párrafo que hacen referencia al capítulo 3, tienen que decir qué enfoque, qué tipo, qué diseño de investigación, o sea, tienen que decirlo propiamente porque esa es una de las partes más importantes y claves de este tipo de ejercicios. Y finalmente, falta un párrafo donde se relaciona el último apartado, donde diga pues que esto incluye conclusiones y las recomendaciones, porque es que aquí hablan de que el plan incluye recomendaciones, conclusiones, resulta que no. Quien incluye a quien se le hace conclusiones es al documento, la propuesta es aparte. En cuanto a la contextualización de la problemática, digamos que desde un panorama de lo general a lo particular es muy clave, con datos muy precisos, una referencia muy contundente. Sin embargo, cuando ya yo llego al último párrafo es cuando me hablan de la institución educativa Rafael Mejía. Entonces, un último párrafo para hacer referencia al problema en contexto es muy poco. A pesar de que lo previamente leído me permitió una amplia contextualización de cómo, uno, las competencias ciudadanas son importantes y cómo la ausencia de las mismas generan temáticas que generan, y dos, cómo la metodología ICLE les permite el desarrollo de las mismas, además de otras, por añadidura, digamos que la integración de los procesos de enseñanza resultan muy positivos en este ejercicio. Por lo tanto, será necesario profundizar la contextualización del problema en el lugar donde se va a estudiar. Es decir, hay que decir, porque aquí dicen muy, muy ligeramente, incremento de casos remitidos al comité de convivencia que escalan en agresiones. Y no hay participación en el gobierno estudiantil y violencia escolar y falta de competencias, pero no hay digamos, una referencia, digamos, más puntual a, bueno, eh, además de que escalan al comité de convivencia, el comité de convivencia no surte, además de que agresiones físicas y verbales ya hemos tenido que hacer, ya la institución ha tenido que llamar a los padres, digamos que hay que hacer más énfasis en el problema en el lugar, que es, digamos, lo clave del ejercicio. Yo, digamos, también por el histórico y lo que pues ya llevan en esto, leo las preguntas y la pregunta de investigación y el objetivo para mí es, al final encuentro que es muy coherente el ejercicio en términos de lo que esperaban hacer. Sin embargo, en cuanto a los objetivos específicos,
vale la pena aclarar que ellos van muy en articulación con lo que es la metodología de investigación. Y estos objetivos específicos no se reflejan en las fases. Quizás se reflejan en el análisis de la información, sí, pero no en las fases. Y hay una incoherencia en unos apartados de la metodología, aspectos que no les puedo permitir pasar porque así como yo lo leí como evaluador, no como asesor, seguramente un asesor al que usted, a un evaluador al que usted le diga, no, usa esta metodología, y entonces resulta que usamos Atlas T para el análisis de la información. Cuando él llegue al análisis y vea que por ningún lado está Atlas T, pues no les va a aceptar el proyecto. Y no es la idea que ustedes lleguen a un ejercicio de socialización y no puedan, les digan, no, toca que hagan mejoras y vuelvan a socializar. Jamás, digamos, está en mi cabeza que ningún estudiante se tenga que presentar más de una vez a socializar su proceso. No sé si hasta ahí he sido clara. Perfecto, profe, muchas gracias. Señora. O sea, Listo, entonces permítame un momento que es que hay que ahora me evidenciar acaba. hay que evidenciar más durante todas las etapas los, los objetivos específicos, porque se Ya les voy a mostrar cómo opera. Sí, sí, adelante. no, solo lo escuchamos. Sobre ¿Escuché? los objetivos específicos Ok, listo. está que hay que evidenciar más en la fase. Sí, perfecto. Entonces, sí, señora, ya le voy a mostrar qué es lo que pasa y de qué se trata de la coherencia metodológica. Igual vamos a ver sobre los objetivos en un momento del trabajo cuando lleguemos a la metodología. En cuanto a la justificación e impacto, entonces, aquí pues básicamente, ahora no, las revistas. Allá. Exacto. Listo ya. Perdón un momento. Entonces, básicamente, pues aquí se justifica el por qué uno, em, por qué uno, digamos, utilizar la metodología y cómo ella favorece el desarrollo de las competencias. Entonces, aquí vuelvo, insisto, tocan unos puntos muy importantes, pero solo los dejan mencionados, o sea, solo los dicen, pues porque favorece la convivencia, porque el método es efectivo y porque los profesores innovan. Pero hay que entrar a ser más detallados, sobre todo en este párrafo. Porque una cosa es la justificación, donde yo digo por qué es importante mi ejercicio de investigación, y otro el impacto que va a generar. Entonces, el impacto de que también es muy claro, y de hecho el impacto sí toman en esencia el detalle del ejercicio. El eje temático pues corresponde a lo previsto en el D16. Sin embargo, pues yo como siempre los invito a que verifiquemos que no nos falte ningún aspecto, porque generalmente un profesor tiene un poco más atención a esto, otros a otra, y a veces uno pasa por alto elementos que resultan siendo claves para el ejercicio que ustedes van a presentar. Entonces, aquí posterior a eso, pues simplemente es la línea de investigación y pues incluir lo que dice el de 33. Entonces ya pareciera que tuviéramos todos esos elementos bien. En cuanto al capítulo de fundamentación teórica de investigación, también veo una reacción muy clara, una construcción eh, textual muy bien elaborada. Seguramente, y eso siempre nos sucede, pues que el experto en lengua castellana, el corrector de estilo, tiene que cambiar algunas palabras porque son repetidas, porque uno a veces se cae en la misma palabra, entonces a veces insiste en usar siempre los mismos términos, pero es básicamente eso lo que va a hacer el corrector de estilo. Y aquí pues los antecedentes investigativos, está bien, sin embargo encontré que este tiene más de 5 años, pues es como el único que es el más antiguo, pues tampoco es antes de 2010. Lo que pasa es que normalmente UMESID nos pide que entreguemos antecedentes de los últimos 5 años producto del ejercicio del tema de investigación, es decir, que para el caso de ustedes estaríamos hablando de 2019 a 2023. Pero pues digamos que por ahora lo vamos a dejar, pues aplica, es claro.
Aquí pues lo mismo, digamos que pues 2017 tampoco es que sea tan atrás, también lo podríamos dejar. Lo que no encontré fueron antecedentes locales. Entonces, bueno, es decir, en su documento. Pero aquí los remito a un documento que quiero que revisen si potencialmente no podría ser un antecedente local, es decir, en Antioquia, que se haya hecho esto de o analizar el desarrollo de competencias ciudadanas en el colegio o la aplicación del método para el proceso, pues para el proceso investigativo. Igualmente las bases teóricas, ustedes son muy precisos, fundamentan de unas miradas teóricas claras, em, y abordan pues lo que nos interesa. Sin embargo, llegué a este punto en la página 5 y empecé a leer y dije, me perdí. Y entonces empecé a leer que este párrafo no tiene nada que ver con todo lo anterior que decían atrás y además termina el párrafo diciendo, los elementos específicos que componen esta competencia se describen en el siguiente esquema. Y posterior a esto no hay ningún esquema. Entonces, para que por favor revisen como qué fue lo que pasó ahí. Igual, seguimos hablando de la fundamentación, pedagogía del diálogo, aprendizaje cooperativo, pedagogía activa y participativa, competencias ciudadanas. Entonces, pues insisto, o sea, es un texto agradable de leer, comprensible, cercano y aterrizado al interés de la investigación, además muy bien construido en términos de lo que se espera para el nivel de formación de maestría. Y lo mismo las bases legales. Y las bases o definiciones conceptuales, que pues lo que buscan es como ya centrarse en los grandes derroteros que van a permitirles lo que más adelante exponen como categorización y tanto las unidades de estudio como las categorías, los enunciados y las subcategorías y los enunciados. Entonces ahí les digo que este apartado está bien estructurado y es coherente con el capítulo 1, entonces simplemente es un elemento de forma. Hasta ahí creo que no hay tanto complique en el asunto. Pero cuando yo ya llego al capítulo 3 y empiezo a leer que ustedes separan con mucha precisión también conceptual desde una investigación en pragmático, y entonces me dicen que es un modelo epistémico que se define como la interpretación de un hecho suceso, que busca guiar al investigador para explorar en profundidad el entorno y la circunstancia, que además el tipo de investigación es cualitativo, porque pues van a profundizar en el estudio de competencias ciudadanas y la metodología AICLE, pero además me dicen que ese análisis también facilita la identificación de patrones, temas y significados subyacentes, y que el diseño es fenomenológico desde Creswell, donde él dice que lo que es comprender las vivencias. Entonces, hasta ahí hay una clara línea, digamos, no vamos a conocer, a comprender e interpretar en la medida de nuestras posibilidades una realidad sobre un tema en particular. Entonces, cuando ya llegamos aquí, empiezo a tener las dificultades. Y lo primero es que para cada técnica hay un instrumento. Y aquí ustedes me definen la técnica, pero jamás me refirieron el instrumento. Entonces dicen que la entrevista y que la entrevista y que la escucha activa y que esas técnicas apta para todo el proceso. Y la técnica se quedó solo en la entrevista, pero no hay instrumento. Cuando yo digo que mi técnica es la entrevista, mi instrumento es el cuestionario. Pero resulta que más adelante me dijeron que han hecho una encuesta y posteriormente hicieron referencia a una entrevista semiestructurada. Entonces, cuando uno como jurado lector empieza a ver este tipo de incoherencias, empieza a tener dificultades porque no comprende cómo se hizo el proceso. Y aquí yo no puedo dejar solo en mención, ni digo, y el instrumento debe referirle al cuestionario y remitir a él como anexo para que el lector tenga el contexto del mismo. Entonces, si me dicen técnica, la técnica es entrevista, instrumento, cuestionario. El cuestionario de esta entrevista se hizo de tal manera, ver anexo. Y resulta que cuando ya yo llegué a los anexos encontré dos entrevistas. Bueno, que ustedes denominaron entrevistas semiestructuradas, pero aquí están hablando de entrevista en general. Esta inconsistencia metodológica me lleva a un problema serio en las fases de la investigación.
Posteriormente a ello me dicen que tienen una población y muestra. Perdón un momento, regálenme un momento. Listo, entonces la población y la muestra también, digamos que lo definen claramente y dicen cómo seleccionaron los criterios, tanto los de inclusión como los de exclusión. Pero entonces aquí me dicen el consentimiento informado. Aquí también deben remitirme al anexo. Porque es que si ustedes me dicen que usaron un consentimiento informado para los estudiantes, me deben decir ver anexo tal. Y entonces aquí disponibilidad para participar en la entrevista es como completar encuestas y participar en de la entrevista. Entonces yo ahí es donde los cuestiono, digo, venga, luego la técnica no era una entrevista y el instrumento un cuestionario y la técnica es una encuesta o finalmente cómo lo están interpretando. También los criterios de exclusión, hasta ahí no tengo problema, no hay dificultad. Pero resulta que cuando me dicen que para recoger los datos tienen unas fases que eso sí o sí lo exige el de 16, si yo me paro aquí en la metodología, encuentro claramente que me dice que por favor le diga para el caso de un trabajo específicamente cualitativo, le diga técnicos e instrumentos de recolección de datos, cómo voy a operacionalizar las categorías y cómo es la población, muestreo, unidades de estudio, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las consideraciones éticas y el procedimiento de recolección de datos. Hasta ahí ese es un punto importante. Entonces, el procedimiento, si yo digo que voy a tener unas fases, entonces yo aquí debo ir en correspondencia de mis objetivos específicos. Entonces, voy a volver aquí al inicio para que miremos los objetivos específicos uno a uno y me digan ahí qué corresponde con cuál, porque es donde tengo la dificultad. Y finalmente, pues cuando yo lo leo, evidentemente hay un apartado que no se está haciendo, que es lo que les cuestiono aquí al costado, donde les digo, bueno, ustedes aquí me proponen, y ojo con eso porque es que es supremamente claro, ¿cómo puede desarrollarse la metodología ICLE como estrategia pedagógica virtual para fortalecer las competencias ciudadanas considerando los desafíos específicos de la enseñanza remota y las características del contexto educativo local en los estudiantes de noveno grado? Y el objetivo es analizar el desarrollo de la metodología como estrategia para fortalecimiento de las competencias. Pero para eso ustedes propusieron identificar el tipo de estrategia pedagógica virtual utilizada por los docentes. ¿Cómo hicieron eso? Entonces, aquí yo les pregunto, las fases deben ir en correspondencia con los objetivos. ¿En qué momento y de qué manera? Técnica e instrumento. Se identificó el tipo de estrategia virtual, que es lo que dicen en el objetivo número 1. Y luego dicen describir el uso de la metodología como estrategia pedagógica y virtual para fortalecer las competencias. Entonces, ¿de qué manera se recopila la información para describir el uso del procedimiento? Entonces, aquí simplemente dicen que se acercan a la población, que aplican una entrevista y vuelvo y les digo, me confunden. En un apartado dijeron entrevista, en otro encuesta y ahora entrevista semiestructurada. Esto requiere mucha precisión y finalmente el análisis de los resultados. Entonces, las fases deben ser más estructuradas, más claras. ¿Es clara hasta ahí la observación? ¿Me confirman si me Sí, están profe, escuchando, por favor? perfecta. Listo. Y bueno, pero entonces cuando yo ya llego al análisis 3, me dicen, pues yo, digamos, yo no, hace mucho tiempo, es decir, cuando usé por primera vez Atlas T, eso era el boom, porque existían softwares para analizar, pero datos cuantitativos, que de hecho en el Excel se podía hacer de manera muy rudimentaria. Pero para datos cualitativos y más con el nivel de Atlas T como lo manejaba en ese momento, que sigue siendo actualmente a la fecha,
con imágenes, con videos, con audios y con textos, tanto los que uno le transcribía como documentos que uno le cargaba. Entonces, obviamente el ejercicio era maravilloso, pero como ahora tiene IA, entonces funciona con inteligencia artificial, pues uno si él hace todo el proceso ya el que hacía uno manualmente, ahora lo hace Atlas T a través de la IA, pero obviamente paga, ¿no? Para garantizar que la información sea fiel. Entonces, cuando aquí empiezan a decirme que en la fase 3 van a usar software Atlas T y lo explican, yo digo, bueno, y explican con claridad que Atlas T ofrece herramientas de visualización como redes, mapas y códigos y que luego le puede validar la información a través de la concurrencia. Esto tiene un elemento clave. Pero luego volvemos acá y me aparece un otro apartado que dice método de recolección de datos, procedimiento. Entonces, no entiendo si dentro de las fases es otro procedimiento. Finalmente no así no sería un método, sino serían las fases. Él estaría contenido dentro de unas de las fases. Y lo mismo, nuevamente, diseñar y validar los instrumentos. Como es cualitativo, estos instrumentos se validan. Yo supongo que pues la profesora los revisó y se los aprobó, pero pues ellos se validan en la aplicación. Ellos no hay otra forma de validarlos. Y lo mismo aquí cuando me dicen otra vez, nuevamente volvemos con el tema de la entrevista, pues yo esperaba ver una entrevista, pero lo que encontré fue una entrevista semiestructurada porque es realmente lo que hicieron, una para los profesores y una para los estudiantes a partir de la categorización que prevén en el cuadro anterior. Y luego me dicen que la técnica y volvemos otra vez a repetir la misma información que ya me dieron arriba sobre atrás. Listo, las consideraciones éticas, lo del consentimiento informado y la presentación de, pero vuelvo y al 3.8 y otra vez, proceso de presentación de datos. Y otra vez volvemos a Atlas T. Entonces, ahí sí o sí, tienen que regirse por lo que el D16 les pide, específicamente para trabajos de maestría, incluir en el orden lógico lo que el D16 está pidiendo, y ahora sí, en el escenario de análisis e interpretación de resultados y hallazgos, técnicas de análisis de datos o hallazgos, ahí sí lo explica, procesamiento de datos y o triangulación, y ahora sí vamos a la discusión. Cuando ya llego yo aquí al capítulo de análisis e interpretación, entonces, ¿qué encontré? Que efectivamente empiezan diciendo todo cómo lo van a hacer, pero me dicen encuestas y entrevistas semiestructuradas y son dos cosas distintas. Sobre eso tiene que haber mucha claridad. Volvemos a la técnica de análisis de datos y entonces aquí ya me cambian el discurso. Me cambiaron el discurso serísimamente porque después de decirme, y yo pues era lo que esperaba encontrar, que lo iban a hacer con Atlas T, me dicen que usaron Miro. Y entonces, pero Miro solo es una herramienta de diagramación, realmente Miro no le va a codificar datos. Miro le construye, digamos, los diagramas que usted quiere. Pero aquí ya, o sea, aquí ya, ¿qué pasó con Atlas T? Es mi pregunta. No, ya no vi Atlas T por ningún lado. Y por supuesto, tal como procesan la información, que es donde finalmente encuentro, que es una entrevista semiestructurada, a partir, organizada por preguntas, a partir de cada categoría y subcategoría, como hicieron en el cuadro. Entonces, ya el análisis que yo veo, este análisis ya es más de tipo triangulación. Y esto se convierte en un diagrama hecho en Miro, que finalmente solo tiene nominación, pero no tiene fuente, que presenta un análisis que es válido porque finalmente lo que hicieron fue triangular la información, pero no tiene nada de Atlas, absolutamente nada. Entonces, yo quiero saber qué pasó ahí, o sea, en qué momento, digamos, como se dijo una cosa, se repitió 3 veces dentro de la metodología y luego llegamos al análisis y hablamos de otra cosa distinta. Ahí sí me gustaría escucharlos. Bueno, lo que pasó fue que cuando referenciamos a Atlas Tip, después la profesora como que nos sugirió que Miro era como mejor, pero en Atlas Tip como más completo. Entonces,
Ajá, como ya nos dejó eso allí, ya no supimos ella no nos corrigió más nada y ahí quedó ese documento. Ok, bueno, porque bueno, fíjense que yo aquí a lo largo de ya esa parte, de ese apartado que además es extenso del análisis, y pues insisto, está construido coherentemente, les cuestiono que cómo usaron Atlas T, pero claramente yo aquí no veo ni las redes, ni las ocurrencias que surgen y que son las que les permiten ratificar si las categorías, perdón, sí, las variables que, no, las categorías que formularon son coherentes o él les iba a sacar otras categorías emergentes a partir de las respuestas de los estudiantes. Ese es un elemento supremamente claro porque Atlas T da confiabilidad en el análisis de los resultados cualitativos, porque ya yo no desde mi mirada subjetiva como persona digo, no es que este profe como que sí le gusta la metodología, pero no la quiere usar adecuadamente, o le da pereza o podría hacerlo mejor, y entonces ahí yo vicio el ejercicio cuando analizo las respuestas de los profesores. Y bueno, otras tantas observaciones que pues van encontrando aquí al interior del documento, por lo que entonces aquí pues viene la observación. Entonces, ¿qué esperaba yo encontrar? Pues estas redes eh, de Atlas T, que son las que se producen después de cargarle redes semánticas, después de cargarle toda la información y entonces sí, sí, las que me permiten también codificar a partir de las categorías que yo le incluyo, porque finalmente esto es lo que yo hago manualmente. Tanto lo de la articulación de los nodos y posteriormente las co-ocurrencias que me muestra Atlas T como, digamos, como un software que se usa, pues cuando lo usamos eh, como está indicado según el software y como existe, porque finalmente para esto uno tiene que pagar la membresía o pagar como sí, como cuando uno paga, no sé, el Netflix para poder usar el servicio, de lo contrario no, no podemos usar, ni siquiera por lo que tienen tanta información, así hayan sido solamente 10 personas a las que entrevistaron, no podríamos usar, no podríamos usar información, la versión gratuita, porque solo nos permite un máximo de citaciones, de codificaciones y documentos para cargar. Entonces, y pues cuando yo reviso, que eso es pues como lo que me inquieta, entonces miro, entonces, ¿qué es? ¿Y para qué sirve? Entonces, fíjense que es un espacio de trabajo sencillo e intuitivo que permite a los usuarios visualizar ideas, estructurar organizativas y sistemas complejos. Entonces, realmente la plataforma para análisis de datos, ella no sirve para eso, ella solo me permite analizar, ella solo me va a permitir organizar información. Y pues ya cuando una vez se subsane lo previo desarrollado, pues ya vendría el escenario real de la discusión de resultados como se prevé. Entonces, ahí es contrastación y teorización. Lo que pasa es que en la medida en que ustedes iban analizando pregunta por cada una de las categorías, de una vez iban contrastando con la teoría. Entonces van a tener que incluir un apartado como un poco, obviamente no tan extenso, pero más general, que haga referencia a cada una de las categorías y cada una de las subcategorías que incluyeron dentro del trabajo. Ya en lo que tiene que ver con, perdón, perdón, acá. Ya en lo que tiene que ver con la propuesta, yo les señalé pues esto porque es que esto no va acá, eso no se deja dentro de la propuesta. Solamente se deja los datos que pide, descripción, fundamentación, entonces este párrafo está repetido de uno de arriba, objetivos. mm, Aquí, bueno, lo que pasa es que estos objetivos incluyen la actividad dentro del objetivo.